En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de esta jornada. Te pedimos que tengamos principalmente en María un ejemplo muy especial. Ojalá todos los hombres te amáramos, Jesucristo, como ella te ha amado. Ojalá todos los hombres te recibiéramos con un corazón limpio, como con el que ella te ha recibido. Que ojalá todos le dijéramos, hágase a aquel que nos habla, a aquel que nos muestra su voluntad, decirle, hágase en mí según tu palabra. Y ojalá todos nosotros le enseñáramos a quien nos encontremos, haz lo que Jesús te dice, como ella lo ha dicho en las bodas de Caná. Muy bien. El texto del Evangelio es, les decía, del capítulo 12 de San Mateo. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó, oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, he subrayado las dos expresiones de la afirmación. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Y la referencia del color azul del Señor, que habla del verdadero parentesco que podemos tener para con Él. Estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de mi Padre del cielo. Es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hablemos sobre lo que nos acerca a Dios, adelante, sobre el discernimiento cristiano. Y quisiera que ubiques dónde se encuentra nuestra cercanía para con Dios. En el Antiguo Testamento, este texto de Deuteronomio 6:4 es fundamental. El Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. Y luego continúa, el Señor es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Este Shema es lo que Israel tiene como fundamento de su fe. Shema. Y quisiera manifestarte que más allá de que escuches que el Señor es nuestro Dios, lo importante es escuchar. Ese es el mandamiento. Escucha. Escucha a Dios. Escucha lo que Dios nos dice. El Shema es el mandamiento en realidad. Una vez que yo escucho a Dios, sé que Él es el Señor, que Él es uno, que lo debo amar con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, pero lo primero es escuchar. De ahí que María podemos ir manifestando, es discípula porque escucha. Pero vayamos a lo que sería la transliteración de esta digamos, este texto judío a la vida cristiana. El Señor va a manifestar que no basta escuchar, hace falta poner en práctica. Pero para poder escuchar y para poder poner en práctica, hace falta conocer la voluntad de Dios. Y entonces ese Shema, escucha, dice el Señor, qué bueno que escuches, pero pon en práctica. Pon en práctica lo que escuchas. Porque sí, yo puedo escuchar, y yo puedo, digamos, tener momentos de oración, y yo puedo tener muchos estudios bíblicos, pero lo ponemos en práctica. O sea, no basta escuchar. Y dice este texto de la conclusión del Sermón de la Montaña, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha esta palabra mía y la pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Y hoy, bueno, junto con recuperar el Shema de Deuteronomio, escuchar y poner en práctica de Mateo 7:21, nos dirigimos al texto del Evangelio del día de hoy, en Mateo 12:50. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? O sea, ¿quiénes tienen realmente un vínculo conmigo? O sea, ¿quiénes somos la familia de Dios? Y Cristo lo dice: el que cumpla la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Pues habla de un discernimiento cristiano que nos lleva realmente a un verdadero parentesco. Hablemos de la maternidad de María, porque aquí, digamos, le dicen tu madre y tus hermanos, y él dice quién es mi madre. Nosotros sabemos que hablamos de doble maternidad. Y la primera maternidad, que es la biológica, nadie la pone en duda. Necesitarían negar el capítulo 1 y el capítulo 2 de San Lucas. El capítulo 2, versículo 7, y le dio a luz y lo acostó en un pesebre. O sea, nadie va a negar que María tiene maternidad biológica, más allá del regalo de la virginidad, mucho más allá del regalo de aquella que es limpia de pecado, mucho más allá de manifestar nuestra fe en que ella fue asunta al cielo, pero la maternidad nadie puede negarla. Pero quisiera, aunque hago un breve paréntesis, todas las demás verdades que sobre la Virgen María nosotros manifestamos nuestra fe, están vinculadas a esta fe de que ella es la Madre de Dios. Reitero, ahorita pasamos a hablar de la maternidad discipular. Hablemos primero de la maternidad biológica. Porque ella es la Madre de Cristo, el ángel le anunció que no concibe como una forma humana, sino por el Espíritu Santo. Entonces empieza el discernimiento de una maternidad virginal. Por ser ella la Madre de Dios, el mismo ángel le llama llena de gracia. Ella, en términos griegos, le decían los antiguos, la panagía, pan significa todo, digamos el panteísmo, la pandemia, o sea, habla de una enfermedad que abarca la totalidad, por eso hablamos de pandemia. Bueno, la panagía es la toda santa, la panagía, el ángel así le llama, la llena de gracia. Y entonces tú y yo creemos que aquella que es Madre de Cristo, claro, pues ella misma se convierte en el trono de la gracia. Cristo es la gracia, Cristo es la santidad perfecta. Y bueno, nosotros manifestamos a aquella que concibió al que no tiene pecado, con el regalo también de estar libre de pecado. Y lo que para ti, para mí, es algo que se nos redime, a ella se le permitió por preservación aquello que a ti y a mí se nos ha permitido. Porque a ella y a nosotros, Cristo es quien nos hace santos. Cristo es quien nos hace limpios, puros, justos a los ojos de Dios. Y finalmente, bueno, nosotros creemos que donde está el rey, allá hay un lugar para la madre del rey. Y hablamos, bueno, de una conclusión de su vida de forma especial. Pero bueno, me enfoco ahora al tema de hoy, la maternidad biológica. Nadie va a negar. Si quiere, borre Mateo 1 y 2 y quite de la Biblia Lucas 1 y 2 para que niegue que María es la madre que dice Isabel, la madre de mi Señor, que viene a verme. Pero ahorita el tema es que sin que neguemos y sin que Cristo mismo niegue la maternidad biológica de Nuestra Señora, en realidad está resaltando que ella tiene una especial familiaridad precisamente por esa escucha y puesta en práctica de la palabra, pero también del cumplir la voluntad del Padre. El Señor abre vínculos más cercanos, que se abren para todos nosotros, pero que esto no le exime a la Virgen María. Digamos que el Señor Jesús le habla a judíos, donde los judíos pensaban que porque eran descendientes de Abraham, ya por eso tenían ganado todo. Y este texto de Juan, 6:39 le dice, nosotros tenemos por padre a Abraham, y argumentan, o sea, nosotros tenemos por papá a Abraham, y ellos argumentaban que son hijos de Abraham, y nosotros no somos hijos y lo dicen también
capítulo 12 del Evangelio de San Juan. No somos hijos de la prostitución, sino somos hijos de Abraham. Habla de su linaje. Pero el Señor ha corregido y nos dice que todo aquel que ha nacido de lo alto no nace ni de la carne ni de la sangre, sino que nace de Dios. Habla de un nuevo parentesco en Juan capítulo 1, versículo 12. Hablemos pues de la que ya reconocemos como la madre biológica de Cristo. Ahora hablemos de ella como la que es madre discípula del Señor. Ya en la mañana hablábamos de esa complicación adelante. La Virgen María asume doble maternidad. Reitero, maternidad biológica no tiene complicación. Necesitaría negar la palabra. Pero hablemos de la maternidad discipular. Y tú te podrás acordar de los siguientes dos textos de Lucas 1:38. Cuando el ángel le dice, el Espíritu te cubrirá con su chequiná, con su sombra. Ella dice, el fiat, el hágase en mí según tu palabra. Y bueno, el ángel se retiró de su presencia. Y bueno, ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero no tan solo le dice a Dios que se haga en ella según su palabra, sino que también cuando los discípulos están y cuando va el Señor a realizar el primer milagro en las bodas de Caná, ella dice, hagan lo que les diga. Ese fiat que nos enseña que lo hagamos también nosotros. Quisiera sobre todo cuando hablamos de la maternidad discipular, ubicar a María como verdadera discípula. Ahorita hablaremos de alguien que escucha a Dios y que sirve al prójimo. Pero ahorita solamente ubicar el criterio que tiene la iglesia para ubicar a un discípulo. Hechos 1:22 es la elección de Matías. O sea, quieren elegir a alguien que venga a suplir el lugar de quien dejó desierto, el lugar de uno de los 12 apóstoles. Y entonces, bueno, eligen entre Matías y entre José Barsabás. Pero el criterio para que pueda ser elegido uno de estos dos, aquí lo dice Hechos 1:22. Alguien que haya estado con nosotros desde el bautismo hasta que fue arrebatado al cielo. O sea, para que alguien pueda ser apóstol, tiene que ser discípulo. Pero, a ver, ¿y quién es discípulo? Y dice Pedro, que haya estado desde el bautismo hasta que fue arrebatado al cielo. María es alguien que está desde que Cristo se fue gestando. No desde el bautismo, no 3 años, sino desde el primer momento de su concepción, dispuesta, dócil, obediente, alguien que escucha, alguien que pone en práctica. Entonces, el elemento de la maternidad discipular también se va cumpliendo en ella. Por eso, adelante hablaremos de que ella es miembro del resto fiel, de los Anahuim, que así se les conoce. La Virgen María es la expresión de aquel resto fiel que esperaba la liberación de Israel. Y cuando Santa María en el Magnífica dice, mi alma engrandece al Señor mi Dios, cuando ella dice, ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me llamarán bienaventuradas todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. En realidad ella está entonando el cántico de los Anahuim que viene en Sofonías capítulo 2 y capítulo 3. María toma en sus labios el cántico, tanto de Ana, la madre de Samuel, como del resto fiel que viene aquí especificado en el profeta Sofonías. De tal manera que María es quien manifiesta el resto fiel que ha cumplido, que ha esperado, que ha permanecido, que no ha claudicado y que está abierta a la obra de la salvación. Por ello, San Juan Pablo II, cuando habla de María, dice, María es la imagen más perfecta de la libertad, porque ella dice, hágase, porque ella ejercita su libertad y asume el proyecto de Dios
la voluntad del Padre y ejerciendo ella la libertad. Dice, ella es la imagen más perfecta de una humanidad que se libera, porque nos ha traído o ha sido el vehículo, el medio, el instrumento, pero aquella que colabora. De ahí que algunos hermanos invitan para que podamos pensar en el dogma de la corredención, de la cooperadora en torno a esta obra de Cristo. María coopera. Pero más allá de esto, el texto de San Juan Pablo II es bello. María es imagen más perfecta de la libertad, pero también de la liberación de la humanidad. Entonces, bueno, en María nosotros encontramos una inspiración para seguir a Cristo. Pero ¿qué es seguir a Cristo? No es pronunciar fórmulas, ni tener pensamientos o ideologías o manejar conceptos. O sea, seguir a Cristo es presencia, es experiencia, es vida. María es un don. No basta, dice el Señor, que me digan Señor, Señor. No basta. No basta que uno tenga ideologías. Acuérdate de lo que dice Deus Caritas es en el número 1 y lo asume el documento de Aparecida y lo asume el Lumen Fidei, sí, pero bueno, lo asume toda la teología también del Papa Francisco cuando habla acerca de que uno no empieza a ser cristiano por una idea, ni por una buena idea, ni por el deseo de ser bueno. O sea, el encuentro con Cristo es lo que hace que seamos cristianos, encuentro con una persona. El seguimiento de Cristo no es una ideología ni un concepto, sino que es don, presencia, experiencia y vida. Y en ese sentido, bueno, ella es inspiración para obrar. ¿Qué es lo que nos hace ser cristianos? Adelante, la palabra escuchada. En ese sentido, hablamos de una espiritualidad que es fe, que es caridad y que es unión. Ella escucha la palabra, pero ella también vive la caridad. Yo quisiera que solamente pensáramos en estos dos textos de Lucas 1:38 y Lucas 1:39 al 45 para ubicar esta espiritualidad. O sea, muchos pensamos que la espiritualidad es el encuentro con Dios y es una parte. María tuvo el encuentro más grande que pudo haber habido. No tan solo el anuncio del mensajero, del arcángel, no tan solo la chequiná de Dios, la sombra que le cubrió, no tan solo el verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad en su vientre inmaculado. Uno podría decir, oye, pues, ¿qué más quieres para que alguien esté lleno de Dios? Si el mensajero vino a hablarle, si el Espíritu le cubrió con su sombra, y si Jesús vino a su vientre inmaculado y empezó a gestarse. Sí, pero si todo queda en el encuentro con Dios y no hay un encuentro con el hermano, nos estamos olvidando de un elemento importante de la espiritualidad. Y María, después de que se encontró con Dios, fue al encuentro de la prima, la parienta, que estaba en el 6º mes del embarazo, a la que llamaban estéril. María no tan solo se encuentra con Dios, sino que se encuentra con el hermano. Ojalá que tú y yo podamos entender que el misterio de la encarnación o de la anunciación, como rezamos los misterios del Santo Rosario, el primer misterio, la anunciación, qué bueno, pero no le quites el segundo misterio, que es la visitación. Hay quienes pasamos del primer misterio al tercer misterio de gozo, hablando del nacimiento, pero nos brincamos la visitación. María, aparte de encontrarse con el misterio de Dios, se encuentra con la hermana con carencia. Y quizá esto es fundamental, porque muchos de nosotros pensamos que ser creyentes es decirle a Dios, Señor, interviene. ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué no entras? ¿Por qué no vienes y solucionas todo?
Fíjate cómo María no le dice a Dios, soluciona y sale sus problemas. ¿Por qué pedirle a Dios que solucione lo que yo puedo solucionar? ¿Por qué pedirle a Dios que haga lo que yo puedo hacer? Fíjate, esto es la espiritualidad. Encuentro con Dios, fe, pero también caridad y unión. No es que ustedes no son creyentes, ustedes oren y Dios va a intervenir. ¿Y por qué no intervienes tú? Eso no es espiritualidad. Eso es angelicalismo. Es la actitud de alguien espiritualoide. No es que vámonos al templo y todos rezamos y todo se va a solucionar. No. Hace falta que actúen. María, la misma que tiene el encuentro más privilegiado con Dios, tiene el encuentro con la pariente necesitada. Por eso decimos, María es encarnación de una espiritualidad cristiana, de discípulos que son misioneros. Y porque el misionero es el que va, el que sale de sí mismo. Dice Pablo VI, San Pablo VI, es maestra de la vida según el Espíritu. Maestra de la vida según el Espíritu. Y por eso, bueno, es un modelo para nosotros. Al final, la última línea dice que San Ambrosio de Milán dice que ella es madre de Dios y arquetipo de la Iglesia en la fe, en la caridad y en la perfecta unión con Cristo. Y es el modelo en la fe, pero también en la caridad y en esa perfecta unión con la persona de Jesús. Adelante te decía que la vida cristiana significa la palabra que se escucha y que se encarna. María acepta la palabra divina, fue hecha madre de Jesús, pero ella también abraza la voluntad salvífica de Dios con un corazón generoso, sin pecado alguno, sin impedimento. Ella es la esclava del Señor. Ella sirve a la redención, pero ese ser discípula significa seguir a Cristo desde la misma encarnación hasta el sacrificio en el Gólgota. Porque muchos amamos a Jesús en Belén. Muchos amamos la Navidad. Pero hace falta permanecer al pie de la cruz. Así lo dice San Juan, al pie de la cruz estaba su madre. Aquella que está frente al misterio del Dios que ha nacido. Acompañará hasta el momento último, hasta la convulsión. Ella es fiel desde la concepción hasta la muerte. Por eso hoy hablamos de alguien que es, adelante, doblemente madre de Jesús. Reitero, hablar de que María es madre biológica de Jesús, necesitarías quitarle páginas a la Biblia para negarlo. Pero si tú niegas que ella es también madre como discípula, ¿de quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esa es mi madre, mi hermano y mi hermana. ¿Alguien negaría, digamos, ese misterio de María dócil a la voluntad del Padre? María es fiel. Y a diferencia de los otros discípulos que estuvieron con Jesús desde el bautismo hasta la ascensión, María está con él desde que se encarna. Va más allá del tiempo que un discípulo necesitaba para estar con el Maestro. Y ella es la que es maestra en fe, en caridad, pero también en lo que significaría el servicio. Hablamos de la unión perfecta con Dios. Y Dios pues nos permita hoy encomendarnos a aquella que es Madre de Cristo y Madre nuestra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.